Estás en la sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Curso de Derecho Canónico con el Padre Juan María Gallardo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos en nuestro curso de introducción al derecho canónico. Ya nos encontramos en nuestra quinta lección, que se titula Relaciones jurídicas y sujetos de derecho. Y comenzaremos con el primer título, que hace referencia a lo que es el ordenamiento canónico, que se puede definir como el conjunto de normas jurídicas vigentes en la Iglesia Católica. Conjunto de normas, todas las normas. Por eso es un error identificar el derecho canónico con el código, nada más, cuando existen otras muchas normas eclesiásticas, algunas de alcance universal, otras leyes particulares, costumbres, reglamentos. Por eso, Hervada y Lombardía, dos canonistas, procuran completar esta noción diciendo que el ordenamiento canónico sería el conjunto de factores que integran la estructura jurídica de la Iglesia Católica. Sería un conjunto de normas, pero no solo eso, porque es sobre todo un sistema de relaciones jurídicas, un complejo de vínculos que unen a los fieles y los sitúan también en una determinada posición llamada situación jurídica dentro de la Iglesia y en orden a los fines. Por eso decimos que al hablar también de ordenamiento canónico, es lógico decir que no se pretende agotar ni mucho menos el misterio de la Iglesia o el conjunto de vínculos que existen en la Iglesia, en ese pueblo de Dios, donde ni la estructura básica es el derecho, ni la virtud de la justicia es la primera, porque junto a las relaciones jurídicas existen relaciones de caridad, relaciones de solidaridad, relaciones diferentes que están también mutuamente implicadas y por encima de ellas, vivificándolas. Bueno, profundicemos un poquito ahora en lo que es el tema de la relación jurídica y veamos un poco también cuáles son los elementos. Entonces, la relación jurídica o relación de justicia es la conexión o relación o vinculación de dos o más sujetos que está contemplada y protegida por el derecho. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Por un lado, los sujetos que tienen esa conexión, esa relación, esa vinculación, los sujetos. Luego, el objeto o contenido de esa unión, de esa vinculación, de esa relación, ese vínculo o nexo que la origina. Y también el principio de orden que la preside y le da justamente relevancia jurídica. Los sujetos evidentemente deben ser al menos dos, de lo contrario no habría alteridad y estos sujetos se encontrarán en principio en un plano de cierta igualdad. El objeto o contenido, decíamos, es esa relación que es lo debido, lo exigible en justicia por los sujetos, que puede ser, se puede exigir una conducta o se puede exigir una prestación. Respecto del vínculo, decíamos, ese nexo entre los sujetos que puede derivar o de factores naturales, como por ejemplo la procreación. De la procreación surge la relación
paterno-filial, la relación padre-hijo. O ese vínculo puede derivar de un nexo sobrenatural, por ejemplo, el bautismo, o también acuerdos entre las partes, un vínculo positivo, como puede ser la compraventa. Bueno, como decíamos, es necesario que el derecho atribuya a esta relación efectos jurídicos. Por ejemplo, el bautismo origina un vínculo que relaciona al ser humano con la Iglesia, con los demás fieles, y también, al recibir el bautismo, se generan unos efectos, unos derechos, unos deberes. ¿Qué es ese principio organizador del que hablamos? Bueno, es el derecho que puede ser divino o puede ser derecho humano. Bueno, hablemos de persona y hablemos de sujeto de derecho también. Entonces, el sujeto de la relación jurídica es especialmente la persona. Y tanto la persona como el sujeto de esas relaciones jurídicas es la razón de ser del ordenamiento, es, digamos, el protagonista principal de la dinámica jurídica. Y este sujeto de derecho es todo ente capaz de ser centro de imputación, o sea, imputación jurídica, o sea, de situaciones jurídicas o de actividades con relevancia en el ordenamiento. Y justamente para ser sujeto de derecho, lo que debe tener es capacidad, o también llamada aptitud general para ser titular de situaciones jurídicas. Decimos que el sujeto es un centro de imputación de normas o un centro de imputación de situaciones jurídicas. Bueno, para hacerlo hace falta tener capacidad, ser titular de relaciones jurídicas, como por ejemplo ser titular de obligaciones, de facultades, de derecho, aunque no siempre puedan ejercerse personalmente. Entonces, cuando no pueden ejercerse personalmente, seguramente estemos hablando de un sujeto de derecho en sentido pasivo, tema que hablaremos después. Bueno, esta capacidad del sujeto la tienen también otros entes sociales, además de la persona, otros entes. Por ejemplo, una asociación, una fundación. Tanto la asociación como la fundación, por ejemplo, pueden recibir herencias o donaciones. Ahora es necesario estar, ya lo veremos, en pleno uso de las facultades intelectuales y volitivas y tener cierta madurez psicológica para poder actuar jurídicamente. De ahí, lo sabemos, que un niño, un amente o demente, no pueden celebrar contratos, no pueden dictar sentencias, no pueden ser jueces, no podrán dictar leyes. Bien. Dentro de esta capacidad de obrar de la que estamos hablando, existen diversas modalidades según el tipo de actos. Entonces existe una capacidad negocial, que es esa capacidad para concluir negocios jurídicos. Existe una capacidad procesal para actuar y responder personalmente en un proceso. Existe una capacidad penal para poder ser responsables o para tener responsabilidad penal. Ahora, un pequeño paréntesis. Recordemos que la persona no es creada por el derecho, no es el derecho el que crea la persona, tampoco es el derecho el que crea sus derechos y deberes inalienables, esos derechos y deberes que están radicados en la propia dignidad de ser persona. Lo que sí corresponde al derecho positivo es tutelar ese derecho que tienen las personas por naturaleza. Y de hecho, justamente, no reconocer personal jurídica a ciertas categorías o grupos de hombres llegó, por ejemplo, a legitimar históricamente la esclavitud, o como en la actualidad, que el positivismo jurídico justamente tiende a justificar al aborto declarando que no es persona. Entonces hablemos ahora de la persona física en el ordenamiento canónico. Entonces, les decía que los ordenamientos jurídicos admiten dos clases de sujeto, que son las personas físicas y las personas jurídicas. La persona física o natural es la persona humana como sujeto de derecho, que según el Canon 96, solo los bautizados son titulares de esos deberes y derechos y de la responsabilidad de ser fiel, en la responsabilidad de fiel en la Iglesia, o Christi Fidelis.
Entonces, ¿qué pasa con los no bautizados? No, los no bautizados no son considerados personas in ecclesia. Sí son considerados personas in iure canónico, o sea, para el derecho canónico. Obviamente la Iglesia reconoce a cualquier hombre, aunque no sea fiel, como persona. Además respeta sus derechos y deberes naturales. También otorga una serie de capacidades, legitimaciones, deberes, derechos canónicos. Con ello también no solo capacidad jurídica, sino también una cierta capacidad de obrar cuando entra en relación con el ordenamiento canónico. Entonces, por ejemplo, todo hombre, un no bautizado, tiene derecho a ser evangelizado y bautizado, por ejemplo, canon 748 y 851. Y aunque no sea cristiano, es tomado en consideración, por ejemplo, respecto del matrimonio, canon 1086 y 1042. Asimismo, también cualquier persona puede recibir bendiciones, también los no bautizados. También pueden dejar sus bienes para causas pías o demandar en juicio y hasta ser ministro extraordinario del bautismo. Incluso el nasciturus, el por nacer, el no nacido, es contemplado y tutelado en el código como sujeto de derecho. Bueno, la legislación, el derecho en la Iglesia, el código, le da una especial importancia a los catecúmenos, porque la Iglesia los acoge ya como suyos y les concede ya algunas prerrogativas propias de los cristianos, como las contempladas en los cánones 206 y 788. Por ejemplo, también pueden recibir las exequias eclesiásticas. Y me gustó la comparación que hace el manual para diferenciar los fieles bautizados en la Iglesia y los no bautizados, que los compara, no es exactamente lo mismo, pero compara con la diferencia que existe entre los ciudadanos de un país y los extranjeros. Todos son sujetos de derecho, pero solo los primeros tienen todos los deberes y derechos propios del nacional o de ese país. Bueno, veamos ahora unos factores que inciden en el estatuto jurídico de la persona física. Veamos unos factores que justamente tienen consecuencias en las personas físicas, en su estatuto de persona. O sea que cambia la legislación, cambia, digamos, el derecho. Y hay tres factores fundamentales. Uno es la comunión eclesiástica. Dos, las sanciones que pueda haber en la Iglesia. Y tres, otros factores como el uso de razón, el territorio, el parentesco, el estado o condición canónica, el rito y el sexo. Bueno, primero, entonces, el tema de la comunión eclesiástica. Entonces, la plena comunión de un fiel con la Iglesia es esa unidad que existe del fiel en la fe, unidad en los sacramentos y unidad en el régimen eclesiástico. Cuando falta esa plena comunión, también existe una limitación en la capacidad de obrar. También el tema de las sanciones. Las sanciones, por ejemplo, las penas, como la excomunión del canon 1331, que supone un apartamiento formal de la comunión con la Iglesia, o el entredicho, otra pena, otra sanción, y otras sanciones que implican, no sé, la suspensión de ciertos derechos, prohibiciones o privaciones. Por ejemplo, un sacerdote que atente matrimonio, bueno, automáticamente ya pierde, no puede ejercer su ministerio sacerdotal. En fin, otros delitos que lo que hacen es privar de una dignidad o de un cargo. ¿Y cuáles son estos otros factores determinantes? Bueno, decía, entonces el primero, el uso de razón. El uso de razón, la edad, bueno, son condiciones que inciden en la capacidad de obrar, porque el uso de razón está vinculado con la imputabilidad de los actos, o sea, un menor es inimputable. O la edad, que está vinculada con la madurez psicológica. En el código, en el derecho canónico, se es mayor a partir de los 18 años, menor si aún no ha cumplido esa edad, y se es infante cuando el menor tiene menos de 7 años. Al que es menor de 7 años, se presupone que no tiene uso de razón, y esto admite prueba en contrario. O sea, hay una presunción, pero admite prueba en contrario.
Al infante se lo considera sin uso de razón, dice el canon 97, y esto no admite prueba en contrario. Es característico del mayor de edad el tener pleno ejercicio de sus derechos. Es característico del menor de edad estar sujeto a la potestad de sus padres, sus tutores, en el ejercicio de esos derechos, excepto aquellos en que la ley divina o eclesiástica le eximan de tal potestad. Es característico del infante no estar obligado al cumplimiento de las leyes meramente eclesiásticas, salvo cuando el derecho disponga expresamente otra cosa. Bueno, respecto de la capacidad de obrar del menor que ya ha alcanzado el uso de razón, bueno, dependerá del acto concreto que trate de realizar. Por ejemplo, el Código exige al menos 17 años para ser admitido válidamente al noviciado, exige 14 años a la mujer y 16 años al varón para contraer matrimonio, y también exige 14 años para que un menor pueda demandar en juicio y contestar por sí mismo sin el consentimiento de sus padres o tutores. Bueno, quienes carecen habitualmente de uso de razón, con independencia de su edad, se considera que no son dueños de sí mismos y se los equipara en el derecho a los infantes, canon 99. De tal modo que estos están sujetos, como los infantes, a la potestad de sus padres o tutores, y también están eximidos de observar las leyes meramente eclesiásticas. Bueno, el territorio. Bueno, el territorio nos ayuda para poder fijar el llamado domicilio o cuasi domicilio que están legislados en los cánones 112 en adelante. Domicilio o cuasi domicilio que puede ser parroquial o al menos diocesano. Estos constituyen la sede jurídica de la persona, o sea, el lugar que la ley considera su centro de actividad jurídica. ¿Cómo se adquiere el domicilio real? Bueno, el domicilio real se adquiere por la residencia en un territorio, sea parroquial o diocesano, o vaya unida a la intención de permanecer allí perpetuamente o se haya prolongado de hecho por 5 años. Y el cuasi domicilio real se adquiere por la residencia en ese lugar, unida a la intención de permanecer allí al menos 3 meses o se haya prolongado de hecho por 3 meses. Bueno, tanto el domicilio como el cuasi domicilio se pierden al ausentarse del lugar con intención de ya no volver. También existe un domicilio y cuasi domicilio legal, que es aquel que establece el derecho, que es diferente del real. Es un domicilio para recibir las cédulas, por ejemplo, o las notificaciones. Entonces, aquello que establece el derecho con independencia de la intención o del hecho mismo de residir. Bueno, definamos. Entonces, ¿cuándo uno es vecino? Es vecino allí donde uno tiene su domicilio. Es forastero donde tiene su cuasi domicilio. Se es transeúnte si se encuentra fuera del domicilio o cuasi domicilio, y se es vago si no tiene domicilio o cuasi domicilio. ¿Para qué sirve el domicilio? Bueno, también entonces lo decíamos, sirve para saber a qué leyes particulares uno está sometido, quién es el propio párroco, quién es el ordinario, cuál es el lugar donde se ha de celebrar en principio el matrimonio o el tribunal al que debe acudirse. Bueno, pasemos al parentesco. Entonces, el parentesco son aquellos vínculos que relacionan a las personas en virtud de la naturaleza, esta es la consanguinidad, o de la ley, que es la afinidad o la adopción, ya hablaremos. ¿Qué es consanguinidad? Entonces, es esa relación de parentesco que surge de una común procedencia biológica, por ejemplo, padres, hijos, hermanos. Entonces, para determinar, hay 3 nociones básicas fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de tronco, hablamos de la persona o personas de las que descienden los consanguíneos. Entonces, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, todos tienen ese mismo tronco. Todas esas personas descienden por consanguinidad del abuelo. El abuelo, el padre, el hijo, el nieto. Bueno, la línea es el conjunto de personas que descienden de un mismo tronco. Se denomina la línea recta cuando se da entre ellas procedencia sucesiva, ya lo decía, abuelos, padres, nietos, y colateral, línea colateral, cuando existe un tronco común, pero no proceden unas de otras. Por ejemplo, la relación con los tíos,
o los sobrinos, o los primos. También tenemos que tener en cuenta el grado. El grado indica la distancia entre los parientes. En línea recta hay tantos grados cuantas son las personas descontando el tronco. Por ejemplo, entre el abuelo y el nieto tenemos abuelo, padre y nieto. Tenemos 3 personas, entonces se quita una, es una relación de segundo grado. Y en línea colateral, cuántas personas hay en ambas líneas, descontando también el tronco. Por ejemplo, entre primos hay 4 grados, porque está el primo subiendo, está el padre subiendo, está el abuelo ya bajo, tío, primo. Entonces encontramos 5 personas y 4 grados. Bueno, ya veremos cómo el parentesco, digamos, es importante en temas matrimoniales, sobre todo, ¿no? Porque el parentesco por consanguinidad es causa de impedimento matrimonial y tiene también trascendencia jurídica en ámbitos patrimoniales y procesales. Bueno, y la afinidad es lo que se conoce habitualmente como parentesco político, porque surge del matrimonio válido, sacramental o no, y es la relación entre un cónyuge y los parientes, los consanguíneos del otro. Bueno, se mide de forma que los consanguíneos del varón son la misma línea y grado afines de la mujer y viceversa. Bueno, también su relevancia canónica es parecida a la consanguinidad porque funda un impedimento matrimonial y tiene los mismos efectos patrimoniales y procesales. Bueno, y también existe el parentesco legal o adoptivo, que es el que se origina de la adopción civil. Entonces, ese parentesco legal o adoptivo equivale jurídicamente a la consanguinidad y se mide igual que ella y causa los mismos impedimentos en el matrimonio, los mismos impedimentos de parentesco. Bueno, el rito, del cual ya hemos hablado un poquito, hemos visto que el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Latina rige solo para la Iglesia Latina y para los católicos orientales rige el Código Oriental junto con las normas específicas de su iglesia ritual. El rito se origina ordinariamente al recibir el bautismo. El que es mayor de 14 años puede elegir libremente en qué iglesia bautizarse y, en cambio, después del bautismo es posible cambiar de rito, pero solo en algunos supuestos particulares. Bueno, ¿qué es esto, cambiando de tema, de la condición canónica o estado, ¿no? Entonces vemos que hay diversos estados o condiciones de vida en la iglesia. Se puede ser laico o clérigo, se puede ser consagrado, se puede ser casado o célibe. Bueno, estas condiciones o estados se relacionan normalmente con funciones eclesiales específicas e implican, desde el punto de vista canónico, distintas posiciones jurídicas con obligaciones y derechos propios. O sea, una cosa son los derechos del fiel bautizado, corriente, otros son los derechos y deberes del clérigo, del presbítero o del consagrado. Bueno, respecto del sexo, decimos que todos los fieles, varones y mujeres, gozan de una misma y verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y su acción común en la iglesia, como dice la Lumen Gentium 32. Pero ser varón es necesario, por ejemplo, para recibir válidamente el sacramento del orden, que evidentemente no puede considerarse un derecho, pero tiene que ser varón para poder ser sacerdote, así como para poder acceder a aquellos oficios o funciones que exigen dicho sacramento. Hay alguna distinción más entre mujer y varón en relación con la edad para el matrimonio, lo hemos dicho, 14 y 16, o el tema de la elección del rito, de los hijos, pero en fin, lo más importante es lo que hacíamos referencia al sacramento del orden. Bueno, cambiamos de tema para hablar ahora de la persona jurídica en el ordenamiento canónico. Comenzaremos dando un concepto, una definición, diciendo que el Código considera persona jurídica a un sujeto titular de obligaciones y de derechos, y para que un ente, no una persona, un ente, se constituya como persona jurídica se requiere que lo establezca el derecho o una concesión de la autoridad mediante un decreto. Entonces, se conferirá personalidad jurídica a entidades que persigan un fin útil, con medios suficientes para alcanzar ese fin útil, y además
debe tener estatutos aprobados por la autoridad competente. Bueno, hay dos principales tipos de personas jurídicas, que son las corporaciones o universitates personarum y las fundaciones o universitates rerum. Las corporaciones son personas jurídicas de base personal o colectiva, integradas al menos por 3 personas, que pueden ser colegiales, como el colegio episcopal o los colegios catedralicios, o no colegiales, como las diócesis, por ejemplo, las parroquias, los institutos religiosos. Y las fundaciones son personas jurídicas formadas por unos bienes o cosas espirituales o materiales que están destinados a un fin por una voluntad fundacional. Estas personas, veremos, hay personas jurídicas que pueden ser públicas y otras personas jurídicas que son privadas. Se distinguen fundamentalmente por el modo de cumplir su función en la Iglesia, porque las personas jurídicas públicas lo hacen en nombre de la Iglesia y las personas jurídicas privadas lo hacen actuando a título personal bajo la exclusiva responsabilidad de sus miembros. Las personas jurídicas públicas son creadas o constituidas por la autoridad eclesiástica competente. Solo a ellas pueden confiarse los fines reservados a la jerarquía, como por ejemplo la transmisión de la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia o la promoción del culto público. Y estas personas jurídicas públicas dependen estrechamente en su actuación y gobierno de la autoridad de la Iglesia, tal como lo refleja, por ejemplo, el carácter eclesiástico de sus bienes. En cambio, las personas jurídicas privadas son creadas por iniciativa de los fieles, sus bienes no son eclesiásticos y además actúan y son gobernadas por sus miembros con gran autonomía. Ejemplo de personas jurídicas públicas: las diócesis, las parroquias, los seminarios, los institutos religiosos y seculares, las órdenes terceras, las cofradías y archicofradías dedicadas al culto público, las asociaciones clericales, en fin. Bueno, ¿y cómo es la constitución, actuación y extinción de las personas jurídicas? Bueno, primero decimos que existen 3 momentos importantes en el nacimiento de la institución. Por un lado, el primer momento, que es la constitución de esa colectividad o ese patrimonio, cuando se constituye. Segundo, la aprobación de los estatutos de personas jurídicas. Y tercero, el acto propiamente de atribución de personalidad jurídica. Bueno, en la Iglesia Católica o la Iglesia Católica y la Santa Sede tienen una personalidad por derecho divino, y existen otras circunstancias eclesiásticas que suelen adquirir personalidad jurídica por el derecho propio al ser constituidas. O sea que al ser constituidas, ya el derecho ya las erige como personas jurídicas, como las iglesias particulares, las provincias eclesiásticas, las parroquias, las conferencias episcopales. Bueno, las demás personas jurídicas públicas y todas, absolutamente todas las privadas, adquieren personalidad por un decreto especial, habitualmente del obispo. Las personas jurídicas actúan siempre a través de sus representantes. Por ejemplo, el obispo diocesano representa por ley a la diócesis, o el párroco representa a la parroquia, y los representantes de las personas jurídicas privadas son designadas conforme a sus estatutos. Estas personas jurídicas son, en principio, perpetuas. Sin embargo, pueden extinguirse si son suprimidas, o si han cesado su actividad por espacio de 100 años, o cuando lo prevean los propios estatutos, por ejemplo, de las instituciones privadas. También pueden fusionarse, dividirse o desmembrarse. Y por último, y terminamos, les cuento que existen en la Iglesia también sujetos sin personalidad. Se trata de ciertas asociaciones de fieles, confrontar Canon 310, y las fundaciones no autónomas. Al no gozar de personalidad, no pueden actuar en derecho. Por lo tanto, sus relaciones jurídicas las realizan mediante personas físicas o jurídicas de las que dependen. Repetimos, estos sujetos sin personalidad no son sujetos de derecho,
lo son las personas que actúan en ellas. Muy bien, bueno, entonces hasta aquí nuestra lección quinta. Ya nos faltarían 2 lecciones para terminar este primer curso de Introducción al Derecho Canónico. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Como saben, pueden encontrar estos textos en la plataforma Moodle de encuentra.com, www.encuentra.com. Allí buscan los cursos online y buscan el curso de Derecho Canónico primero. Encontrarán estos textos, encontrarán presentaciones y también unos cuestionarios si es que quieren recibir un certificado de aprovechamiento que da la plataforma. Bueno, me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.